Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. En el video de hoy veremos ejercicios relativos al capítulo introductorio. Como primer ejemplo veremos el cálculo y conversión de propiedades del agua, en la cual utilizaremos ecuaciones de estimación de densidad y viscosidad. Y en un segundo ejemplo veremos la conversión de unidades del sistema inglés al sistema internacional. Bueno, en este ejercicio también veremos cierta especificación de tuberías, codificación y especificación de tuberías, y lo que son las condiciones de operación. En el ejemplo 1 veremos el cálculo y conversión de propiedades del agua. El enunciado nos pide determinar la densidad y la viscosidad del agua a presión 0 bar G y temperatura 80.6 grados Fahrenheit. Nos dicen, ¿no? Emplear las siguientes ecuaciones expresadas para temperatura en grados Kelvin. Tenemos entonces dos ecuaciones en función de la temperatura. Una para la densidad y una para la viscosidad, ¿no? La ecuación de la densidad es una ecuación polinomial en que llamaremos la ecuación 1. Entonces la densidad, que estará finalmente en kilogramos por metro cúbico, tiene esta expresión, ¿no? Es un constante A, más B por la temperatura, más C por la temperatura al cuadrado, más D por la temperatura al cubo, más E por la temperatura a la cuarta. Bueno, A, B, C, D y E son parámetros, básicamente, de la ecuación. Son constantes, y son estos parámetros que tenemos acá, los parámetros de la ecuación de densidad. Y bueno, para la viscosidad es prácticamente lo mismo. Tenemos entonces dos ecuaciones. Bueno, la segunda ecuación para la viscosidad, que le llamaremos ecuación 2, es una ecuación propuesta por la DIPPR. Esta es una organización, una asociación de propiedades físicas de sustancias puras, que no es relevante para nosotros. Y ellos proponen esta ecuación. Bueno, la viscosidad es igual a la exponencial de A más B sobre T, más C por el logaritmo de T, más D por T a la potencia E, ¿no? Entonces su ecuación, va a darnos una viscosidad en pascales por segundo. Y los parámetros A, B, C, D y E nuevamente son todos estos que tenemos acá. Los parámetros de la ecuación de viscosidad. Estas son ecuaciones que he obtenido del programa PyFlow, y posiblemente muchos programas de simulación hidráulica también tienen estas mismas ecuaciones para estimar propiedades de densidad y viscosidad en los fluidos. Así que, ustedes también pueden aprovecharla y utilizarla para estimar estas dos propiedades, que son bastante útiles en mecánica de fluidos, tanto la densidad como la viscosidad, a cualquier valor de temperatura, que esté en grados Kelvin, ¿no? Entonces, no es el problema, vamos a convertir la temperatura primero a grados Kelvin. Para esto, y también la presión. Para desarrollar la solución, veremos que la presión que nos dan, 0 bar G, es una unidad de presión. Lo que significa es básicamente bar gauge, traducido del inglés, básicamente viene a ser presión manométrica. Entonces, lo que tenemos es 0 bares de presión manométrica. Vamos a ver que, como la presión manométrica se mide a partir del valor de presión atmosférica, un valor 0 de presión manométrica equivale a decir que tenemos presión atmosférica. Entonces de acá vamos a convertir entonces la temperatura, de grados Fahrenheit. Vamos a aplicar esta relación que podemos ya remarcarla como una fórmula básicamente. Entonces introducimos el dato de 80.6 grados Fahrenheit en esa expresión y al hacer el cálculo nos tenemos entonces 27 grados centígrados. Y luego podemos convertir esa temperatura a grados Kelvin a través de esta relación, que también puede ser una ecuación de conversión, ¿no? De grados Fahrenheit a grados centígrados y esta a grados Kelvin. Haciendo la operación de reemplazar esta temperatura en la expresión, obtenemos entonces la temperatura en grados Kelvin, que es la que vamos a utilizar para reemplazar en estas dos ecuaciones y obtener entonces tanto la densidad como la viscosidad. Si hacemos esto, vamos a obtener entonces la densidad en kilogramos por metro cúbico de 996.5 y la viscosidad 8.503 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Entonces esto simplemente ten en cuenta que esta notación a la menos 4 es 8.503 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Y estas dos serían entonces las propiedades del agua a esa temperatura, ¿no?
a 27 grados centígrados, a 300.15 grados Kelvin o el equivalente de 80.6 grados Fahrenheit. Con esto habríamos concluido este ejercicio. En el ejemplo 2, bueno, vamos a ver la conversión de unidades del sistema inglés al sistema internacional, ¿no? Abreviado por SI. Entonces el enunciado dice lo siguiente. Bueno, tenemos una cañería de acero que transporta agua de enfriamiento. Esta es agua de algún proceso, entonces viene de algún lugar. Y la hoja de datos especifica lo siguiente. La hoja de datos normalmente representa, bueno, valores básicamente del agua, ¿no? Donde tenemos valores de sus propiedades. Tenemos, bueno, esta parte que, como ves, está en inglés. Y típicamente suelen venir estas unidades inglesas justamente, y es algo que va a pasar en muchos casos. Así que vamos a aprender a, bueno, traducir todas estas expresiones, todos estos términos en inglés y también las unidades, ¿no? A convertir las unidades. Bien, bueno, simplemente vamos a verlo de manera rápida. Pipe, esto es la tubería, especificación de la tubería, todo este código. Luego tenemos roughness, rugosidad, en inches, que serían, entonces esto sería en pulgadas. Y bueno, PSI es Design Pressure, presión de diseño en 140 PSI. Estos son Pound Square Inch, bueno, en español, libras por pulgada cuadrada. Perfecto. Bueno, y este pipe es básicamente la cañería. Especificación de la cañería, que también vamos a detallarlo un poco más adelante en la resolución. Bueno, entonces acá tenemos Flow Properties, lo que es propiedades del flujo. El flow, que va a ser el caudal, 1.7 PSS. Estos son pies cúbicos por segundo. Eso es el PSS. La temperatura en grados Fahrenheit. La viscosidad en centipoise, que es algo bastante estándar. Y la densidad en libras por pie cúbico. Bueno, lo vamos a traducir también. Entonces esto será libras por el FT, bueno, el feet en inglés. Van a ser pies cúbicos, para que no nos perdamos, ¿no? Entonces esto viene así. ¿Qué nos dice el enunciado? Se desea operar a la velocidad máxima de 5 metros por segundo. Esto causará un incremento de temperatura de 1.3 grados centígrados. Reescribe la hoja de datos en unidades del sistema internacional para estas nuevas condiciones. Entonces aquí vamos a hablar de lo que se llaman condiciones de operación. Bueno, inicialmente son estas, las que tenemos acá, que vamos a convertirlas al sistema internacional. Pero lo que se desea hacer es cambiar las condiciones de operación e incrementar la velocidad. Esto incrementará, bueno, el caudal. Y finalmente el incremento en la velocidad también nos dice que causará un incremento de temperatura de 1.3. Entonces este valor cambiará, va a subir. Y como hemos visto también en el ejemplo anterior, para una nueva temperatura habrán cambiado también la densidad y la viscosidad que tendremos que calcular, y podremos usar estas expresiones para resolver esas dos propiedades, ¿no? Entonces van a cambiar tanto el flujo, el caudal, la temperatura y por ende la viscosidad y la densidad, que vamos a calcularlo en una condición de operación número 2, ¿no? Nuevas condiciones de operación. Bueno, acá entonces básicamente me dice esto. El incremento de temperatura causará que cambien la densidad y la viscosidad, que se calcularán nuevamente a la nueva temperatura. Y el cambio de velocidad cambiará el caudal en la cañería. Perfecto. Entonces vamos por esto. Acá tenemos. Entonces la tubería está especificada de esta forma. Esto es, bueno, pipe es cañería. Esta parte es 4 pulgadas, esquema 40. Es una especificación de dimensiones de tubería. Y esta parte ASTM A53 es el material de la tubería. Es un acero de 53 KSI de resistencia mecánica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir sus dimensiones? ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a buscar estas dimensiones en la tabla de dimensiones de tuberías de acero, que está en el apéndice de este texto. Perfecto. Entonces, bueno, de 4 pulgadas esquema 40 vamos a nuestras tablas y podemos obtener, bueno, vamos a ver que necesitamos una dimensión específica. Voy a suponer que este es el diámetro de la tubería por donde circula el agua. En sí sería el diámetro interno. Y tengo también la pared externa y la cañería por fuera, ¿no? El área que nos interesa el diámetro que nos interesa es este diámetro interno.
DI. Bueno, lo vamos a llamar DI, ¿no? O D directamente. Bueno, el área que vamos a internarnos para el área de circulación, el área de flujo, es el área interna de esa tubería. Entonces, estos dos valores se obtienen de estas tablas que dependen de esta especificación. 4 pulgadas y esquema 40. Este esquema representa más que todo, bueno, es bastante directo la traducción a un espesor de cañería. Perfecto, bueno, entonces el esquema 40 nos da un cierto espesor para estas dimensiones. Todo está normalizado estas dimensiones, así que, bueno, solo basta encontrarlas. Vamos a ver que, bueno, son estas, 102.26 milímetros, lo vamos a convertir a metros. Luego utilizaremos, bueno, calcularemos el área. Bueno, acá lo tengo expresado en función del diámetro, la ecuación, pero si recuerdas, el área también es pi por el radio al cuadrado, ¿no? O es equivalente a decir pi por el diámetro medios al cuadrado. Bueno, de ahí sale esta expresión. Y considerando el diámetro interno de la tubería. Entonces calculamos el área. Y luego vamos por, bueno, roughness, que es la rugosidad del material, de las paredes internas de la tubería. Entonces es posible que la tubería tenga acá asperezas y no sea completamente liso. Depende específicamente del material. En el caso del acero ASTM A53, que es el que nos han dejado acá especificado, se lo consigue de tablas, o en este caso, en este ejercicio ya lo tenemos como un dato, que era el parámetro epsilon igual a 0,018 pulgadas. Entonces este es nuestro factor de conversión para convertir entonces pulgadas, una pulgada a 25.4 milímetros, y obtenemos el valor de rugosidad en milímetros. Para el design pressure, o la presión de diseño, ¿no?, estaba especificado como 140 psi. El psi es, bueno, está aclarado acá, son libras por pulgada cuadrada, pound square inch. Entonces vamos a convertirlo a unidades del sistema internacional, que clásicamente son los kilopascales. Las presiones ya suelen ser grandes, así que no se miden mucho en pascales, sino más que todo en kilopascales. Bueno, primero vamos a convertir entonces los PSIs a bares con este factor de conversión. Entonces 14.5 PSIs son equivalentes a un bar, y finalmente vamos a convertir los bares a kilopascales, ¿no? Un bar es 100 kilopascales, o es prácticamente una atmósfera. Y de acá obtenemos nuestro valor de presión. Bien, entonces ya tenemos el tema de la tubería, todas sus especificaciones convertidas a sistema internacional. Ahora vamos a las condiciones de flujo. Bueno, tenemos entonces, hemos dicho, dos condiciones, ¿no? La condición inicial y la condición final. Entonces están agrupadas acá en dos partes. Para las condiciones iniciales tenemos el flow, que es el caudal volumétrico. Estaba especificado como 1.07 pcs. Hemos dicho que esto es pies cúbicos por segundo. Entonces vamos a convertir los pies cúbicos por segundo a metros cúbicos por segundo. Bueno, para esto, un pie es equivalente a 0,3048 metros. Si lo que yo quiero es convertir pies cúbicos, tendré que hacer 1 al cubo pies cúbicos y 0,3048 al cubo metros cúbicos. Básicamente es como utilizar ese factor de conversión 3 veces, o multiplicarlo 3 veces por ese factor de conversión. Entonces acá, bueno, ya está elevado al cubo y nos da el caudal en, vamos a ver que pies con pies se simplifica y nos quedan metros cúbicos al numerador y segundo al denominador. Y obtenemos esta velocidad, o este caudal, perdón. Bien, para la velocidad utilizaremos esta expresión. Bueno, vamos a recordar que el caudal es velocidad por área, y si despejamos la velocidad tenemos caudal sobre área. Si utilizamos los datos en metros cúbicos por segundo para el caudal y metros cuadrados para el área, bueno, vamos a utilizar este caudal y tanto esta área que ya teníamos calculada, y encontramos entonces el valor de velocidad de movimiento, que es 3.69 metros por segundo. Luego veremos que esta velocidad va a tener que incrementarse a 5 metros por segundo. Bien, la temperatura. Entonces simplemente convertimos los 106 grados Fahrenheit a través de la formulita que utilizamos en el ejercicio anterior para convertir esto a grados centígrados, y ese es el resultado, ¿no? Entonces luego, para la densidad, bueno, la tenemos en libras por pie cúbico, 61.93 libras por pie cúbico. Vamos a convertir las libras a kilogramos, entonces este es otro factor de conversión. Bueno, acá he olvidado remarcar esto.
Claro que yo prefiero manejar este factor de conversión. Un pie a 0,3048 metros. Me parece más útil recordar este factor de conversión y luego si lo necesito al cuadrado multiplico los dos valores al cuadrado. Si lo necesito al cubo multiplico los dos valores al cubo. Bueno, acá entonces prácticamente lo mismo. Vamos a convertir a los pies cúbicos que ahora se encuentran en el denominador. Lo vamos a poner al numerador. Y entonces esto con esto va a simplificarse y va a quedar metros cúbicos en el denominador. Entonces este será nuestro, bueno, como segundo factor de conversión, ¿no? Lo vamos a utilizar al cubo. Tenemos entonces la densidad de 992.91 kilogramos por metro cúbico. Tiene sentido, esto es una densidad muy cercana a la del agua y suele ser la del agua en condiciones reales. Bien, entonces nuevamente la viscosidad 0,639 centipoise. Esta unidad es muy estándar, se ve mucho la viscosidad, esta viscosidad dinámica en estas unidades, pero lo vamos a convertir entonces a pascales por segundo, que son unidades del sistema internacional. La conversión sencilla es simplemente un centipoise equivale a 1 por 10 a menos 3 pascales por segundo, por lo que nos dará un valor más pequeño, ¿no? Este de acá. Perfecto, entonces con esto hemos resuelto las condiciones iniciales de operación que tendría esa tubería o el flujo de esa agua. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular esto en nuevas condiciones de operación, la que nos podía justamente el problema. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones de operación? Bueno, tenemos una nueva velocidad, ¿no? 25 metros por segundo, esa velocidad máxima. La temperatura, vamos a llamarla temperatura 2 para este caso. Y será, bueno, la temperatura anterior que tenemos acá más 1.3 grados centígrados. También habrán cambiado, por ende, si la temperatura ha cambiado, y recuerdan lo que hemos hecho en este ejemplo, que estas dos propiedades dependían de la temperatura, van a cambiar también. Entonces tendremos que calcular nuevamente una densidad y nuevamente una viscosidad. Bueno, entonces simplemente vamos a volver a calcular la velocidad influye en el caudal, ¿no? Entonces caudal es velocidad por área y el área ya la teníamos calculada, bueno, anteriormente, el área era interna de la tubería, por la velocidad, todo en metros y segundos como unidades, y básicamente obtendremos el caudal, metros cúbicos por segundo. Para la temperatura, entonces la temperatura 2 será igual a la temperatura de condiciones de operación anteriores más 1.3 grados centígrados. Entonces ahora aquí yo puedo sumar, ¿no? 41.1 grados centígrados más el 1.3 grados centígrados de incremento de temperatura por el cambio de operación. Y básicamente tenemos entonces esta nueva temperatura de operación bueno, nuevas condiciones, ¿no? Y para esta temperatura vamos a volver a calcular a través de esa fórmula la densidad y la viscosidad. Nos va a hacer falta colocar la temperatura en grados Kelvin para insertarla en estas, para poder hacer este cálculo. Bueno, si nos acordamos tenemos que sumar 273,15. Entonces esto dará... Bueno, básicamente este valor más 273.15 me va a dar esto, ¿no? 315.55 grados Kelvin. Reemplazo este valor en las ecuaciones que hemos visto anteriormente y obtengo la densidad y la viscosidad para estas nuevas condiciones. Y con esto habríamos concluido el ejercicio. Y bien, entonces nos vemos. Espero que te haya sido útil este video y nos vemos en el próximo video.